Gracias. Gracias. Bien, feliz día para todos. ¿Cómo están ustedes? Qué gozo, qué alegría poder estar acá. Para mí verdaderamente es un privilegio poder venir desde allá de Caracas. Y hermanos, una de las cosas que quiero compartir con ustedes es mi agradecimiento porque sé que ustedes han estado orando por nosotros. Uno de los mejores apoyos que ustedes han tenido es por orar por las misiones, por las iglesias. Y hermanos, sobre toda cosa, el apoyo más poderoso que podemos nosotros obtener es que ustedes estén orando por las misiones. Y hemos sentido pues la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y Dios está orando, sigue orando en nuestra iglesia. Verdaderamente la iglesia está creciendo. Ahora tenemos un problema, el problema es el espacio, pero ya es un problema de Dios, ¿sí? Esa es su obra y Él nos proveerá, si así nos lo permite, un local un poquito más amplio, de manera que podamos albergar más personas, tener la oportunidad de predicarle a más personas. Y bueno, hermanos, vamos a ir un momento a Filipenses, por favor. Vamos a tomar este tiempo para leer Filipenses capítulo 4. Se me ha pedido en el día de hoy hablar acerca de la importancia de dar, y uno de los pasajes que más me llamó la atención está en Filipenses capítulo 4. Por favor, síganme con su vista desde el versículo 14, o vamos a leerlo de manera antifonal. Yo leo el versículo, yo leo uno y ustedes leen otro, así sucesivamente hasta el versículo 19. ¿Estamos ahí? Filipenses capítulo 4, versículo 14, dice así la palabra de Dios: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Todos juntos? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todos juntos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por la oportunidad de permitir venir a esta hermosa iglesia. Bendice a tu iglesia, mi Dios, de una manera muy especial. Señor, que se cumpla en el día de hoy el propósito por el cual hemos venido. Hemos venido para ser edificados, para ser retados, para que nos desafíes a tomar decisiones. Abre los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, quita todo estorbo de nuestra mente y permítenos concentrarnos a lo que hemos venido. Que salgamos de aquí honrando y glorificando tu precioso nombre. Señor, quita este inútil siervo del medio y que seas tú, mi Dios, a través del poder de tu Espíritu Santo, satisfaciendo pues los corazones que aquí, las necesidades que puedan estar representando, mi Dios. Yo te pido tu bendición sobre cada uno de ellos y bendice el mensaje, y estas cosas te las pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, aquí hay una historia bien tremenda del apóstol Pablo. Yo creo que para poder entender el peso de estos versículos tenemos que escuchar qué es lo que está pasando allí. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Él estaba prácticamente encadenado. El apóstol Pablo escribe desde una prisión en Roma. Y el asunto es que posiblemente bajo el arresto domiciliario de que tenía el apóstol Pablo, él estaba encadenado a un guardia pretoriano. Un guardia pretoriano era un guardia élite, ¿verdad? Que podía, no era cualquier guardia.
y él lo vigilaban los guardias, y entonces no solamente eso, él le predicó hasta a los guardias. El asunto es que realmente el futuro del apóstol Pablo era un futuro incierto. Él no sabía lo que iba a pasar, aunque ya sabía que posiblemente iba a ser ejecutado. Él estaba en la cárcel. Recuerde que a él lo metieron preso injustamente y estaba allá en Roma, pero el asunto es que hay algo que atraviesa, hermano, sobre esta carta de la iglesia de Filipo. Es la iglesia de Filipos lo que atraviesa, lo que el apóstol Pablo a quien quiere hablar. Años atrás el apóstol Pablo había fundado esa congregación. ¿Dónde la había fundado? En Macedonia. Él estaba en Macedonia y si usted cuando tenga la oportunidad lea Hechos capítulo 16 y se va a dar cuenta lo que allí ocurrió. Pero fue su primera iglesia, vamos a decirlo de esta manera, en Europa, y fue nacida en medio de una oposición y medio de milagros. Cuando tenga la oportunidad, lea Hechos capítulo 16. Ahora, desde el primer día, los filipenses o la iglesia de Filipos desarrollaron ese tremendo vínculo con el apóstol Pablo. Ya le voy a decir por qué. Y no solamente lo apoyaban de palabras, lo apoyaban en muchos aspectos. Ahora, en el capítulo 4 vamos a llegar y vamos a ver lo que significa el clímax de esa relación. Lo que Pablo aclara aquí, o lo que acaba de hacer, es una de las declaraciones más famosas de las Escrituras, que lo vemos en el capítulo 4, versículo 13, que dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí o no? Pero inmediatamente aclara que esa fortaleza no es una fortaleza, ¿verdad? Algo místico, algo no, él está hablando, no está hablando de una fortaleza abstracta, está hablando de que Cristo fue el que lo fortaleció a él a través de la mano y a través del corazón de los filipenses. Ahora, a veces Dios, hermanos, Dios muestra ese amor, Dios muestra su gracia, Dios muestra su bendición a través de personas que pone en nuestro camino. Eso es lo que quiero decir. Y eso fue lo que ocurrió con la iglesia de Filipos. Él estaba agradecido. Y la palabra clave para esa carta de los filipenses o a los filipenses es la palabra gozo. Como un hombre, que yo no sé qué le pasaba a Pablito, que como un hombre que estaba encadenado, que estaba limitado, que no podía salir a ningún lado, estaba, ¿verdad?, custodiado por los guardias y sabía que lo iban a matar. Y él dice la Biblia y en muchas partes dice que él tenía mucho gozo. Él tenía dos frentes de batallas. Él predicó a los guardias, pero también la iglesia se animó a predicar el mensaje del evangelio. Tomaba gozo y la iglesia se gozaba cuando veía al apóstol Pablo, le daba ánimo. Yo me imagino que ellos iban a visitar al apóstol Pablo y no, vamos a darle ánimo al apóstol Pablo. Ellos salían animados más bien. Ellos salían animados y salían a predicar el mensaje del evangelio. Pero un hombre llamado Epafrodito, ven el versículo 14, el versículo 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido ¿de quién? Epafrodito, ¿verdad? Entonces, él había Epafrodito había realizado un viaje muy peligroso, demasiado peligroso. Y si nos damos cuenta, quiero que vean conmigo el capítulo 2, versículo 25 de la misma carta. Estaremos en la misma carta por ahora. ¿Estamos ahí? Y dice, mas tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Dice, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, le decía que Epafrodito estaba llevando un viaje bien peligroso, costoso, pero
en Epafrodito, él les llevaba una ofrenda colectiva de la iglesia y Pablo, hermanos, se la estaba llevando al apóstol Pablo allá en la prisión. Y Epafrodito casi muere en el intento. Vean lo que dice en el capítulo 2, versículo 27, por favor. 2:27. Hablando de la misma persona, Epafrodito, este tremendo hermano, este colaborador. Miren lo que dice el versículo 27. Y dice, pues en verdad estuvo, ¿qué, hermanos? ¿A punto de qué, hermanos? Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora ven el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. ¿Para quién? Para mí. Entonces, aquí vemos que Epafrodito prácticamente casi muere llevándole una ofrenda especial al apóstol Pablo en la cárcel. Entonces, cuando uno lee lo que es Filipenses del capítulo 4, del versículo 10 al 20, ¿verdad? Vamos a resumirlo de esta manera, es un recibo espiritual. Es un recibo espiritual del apóstol Pablo por esa ofrenda. Y esto, hermanos, lo que vamos a ver es sobre la verdadera naturaleza de dar, recibir y la economía de Dios. Ahora, aquí Pablo toma un acto de caridad humana, ¿verdad? Y lo eleva al cielo, él da gracias y revela el verdadero significado de esa ofrenda. Hermanos, yo creo que me tengan paciencia porque estoy tratando de explicar el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Pero hoy, en nuestra realidad, donde la escasez aprieta, ¿sí o no? En gran manera, aprieta la escasez. Donde Dios nos invita a cada uno de nosotros a través de esta porción que hemos visto en el día de hoy. ¿Qué sucede en el reino espiritual cuando el pueblo de Dios, en su pobreza, en sus limitaciones, sostiene la obra de Dios? Y he puesto, hermanos, a mi mensaje, la iglesia que sostiene la obra de Dios. La iglesia que sostiene la obra de Dios. Hermano, mire, en estos días donde cada bolívar debe ser contado 2 veces, ¿sí o no? Donde el salario no alcanza, donde el futuro muchas veces es incierto. A lo mejor usted dirá, pero ¿cómo se le ocurre al pastor Claudio estar hablando de diezmo y ofrenda? Oye, mire, yo tengo un salario paupérrimo, ¿sí? Pareciera que tuviéramos, ¿verdad? Agarramos el dinero y se convierte en agua y sal, se disuelve, ¿sí o no? Estamos viendo en realidad. Entonces, a lo mejor se siente como que confrontador, ¿verdad? Con esta situación, con una situación que a lo mejor usted está viviendo, pero el asunto es cómo pedir apoyo para los misioneros a lo último de la tierra, así como dice, ¿verdad? El versículo lema, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta ¿qué? Hasta lo último de la tierra. Vamos a dirá, pero estamos prácticamente, ¿verdad? En el abismo económico. Hoy no van a escuchar un mensaje, hermanos, cómo llegar a ser ricos, sino van a escuchar esta verdad. Y esa verdad es cómo en nuestra pobreza podemos tocar la economía del cielo y convertir nuestra escasez en algo, en una fragancia, algo que sea grato delante de Dios, hasta el trono de Dios. Entonces, yo he visto en estos 3 pasajes 3 verdades. Hay 3 frases que me llamaron poderosamente la atención. Por lo menos en el versículo 14 dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. La segunda frase que me llamó la atención dice, olor fragrante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y número 3, me encanta esta maravillosa promesa que dice, mi Dios pues suplirá todo. Aquí veo yo 3 verdades, estimados hermanos. La primera verdad es que la ofrenda como una participación.
la ofrenda como una participación. Si vemos el versículo 14, dice, sin embargo, bien insistes en participar. ¿Sí o no? ¿Sí lo dice? Dice, bien insistes en participar en mi tribulación. Cuando uno busca el significado de esa palabra de participar, es la palabra compuesta, es subnoceizantes, que significa junto o tener comunión, participar, compartir. Pero esa palabra, hermano, no es simplemente ayudar o dar dinero, sino es entrar en comunión o hacerse copartícipe con la obra misionera. No es simplemente, bueno, está mando y se olvida de la cosa. No es hacerse copartícipe. Nosotros nos hemos hecho copartícipe apoyando a otras iglesias. Nosotros nos hemos hecho copartícipe predicando el mensaje del Evangelio. Nosotros nos hemos hecho copartícipe orando. Nosotros, ¿sí me estoy dando a entender? La iglesia de Filipo estaba así. Y el apóstol Pablo era testigo de lo que la iglesia de Filipo estaba haciendo. Estaba siendo participante de la obra misionera. Y entonces ahí dice que, ¿verdad? Bien insistes en participar conmigo, ¿ok? Entonces, los filipenses no solamente enviaron dinero, sino que se unieron espiritual y existencialmente a las cadenas de Pablo, a su sufrimiento y a su ministerio. No hay nada más maravilloso, estimado hermano, muchas gracias, no hay nada más maravilloso, hermanos, que usted, ¿verdad?, que salga aquí misioneros y que ese misionero se sienta apoyado por su iglesia, que no lo deja solo. He escuchado de gente, de misioneros que han tenido que dejar el campo misionero porque la iglesia dejó de apoyarlo, y no solamente apoyarlo en el área económica, sino ni siquiera en oración. Una vez en una reunión ¿verdad? Había un servicio de oración. Y en ese servicio de oración, ahí estaba el pastor dando ciertos anuncios. Algunos pedían que si por el perrito que se había enfermado, otros decían que que pido porque la uña se me partió, y así, pedían por cosas tontas, ¿sí me entienden? Sí, entre una y otra había ciertas peticiones de importancia. El asunto es que no se habían dado cuenta que había entrado un hombre, andrajoso, estaba completamente, parecía un indigente, y cuando el pastor dijo, bueno, ahora sí vamos a orar, dio una oración ahí toda Mateo, esa oración, Señor, mira, Padre, que tal, en el nombre de Jesús, amén, listo. Al final ese hombre se acercó al pastor y le dijo, ya entiendo por qué la obra misionera no avanza. Usted estaba pidiendo oración por fulano, sultano, mengano, por esto, pero no pidió por los misioneros. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? No, ¿quién es usted? Usted me apoyaba a mí. Yo era su misionero. No hay cosa más triste que eso. Bueno, los filipenses no dejaron al apóstol Pablo solo. Pablo, hermanos, aquí yo veo en el versículo 15, el versículo 16, que Pablo destaca esa consistencia y dice que al principio ninguna iglesia participó sino vosotros solos. Dice que participó, ¿verdad? Habla de una comunión única que tenían, que añade una y otra vez, que no fue un acto emocional, simplemente, hermanos, que era un estilo de vida de participación. O sea, ¿sabe que el cristianismo es una manera de vivir? Pero, hermanos, nosotros como iglesia, eso debe ser el estilo de vida. O sea, para nosotros, misiones es parte, es el centro. Amén. La iglesia, en cuanto a las misiones, debe ser el centro de la iglesia. Apoyar. Si sea orando, si sea, aunque sea el último centavo que le queda, pero usted sabe que ese centavo Dios va a cumplir su propósito, y para Dios ese dinero va a ser olor fragante delante de Él. Entonces, imagínense, hermanos, a ese
misionero que pudiera estar en una zona remota. Hay una de las cosas que, ¿verdad?, que yo me doy cuenta, ¿verdad? Hay un pastor allá en Puerto Ayacucho. Si aquí, ¿verdad?, que está así céntrico, ¿verdad?, en Caracas las cosas son céntricas, se podría imaginar en el Amazonas, se podría imaginar en Puerto Ayacucho, donde eso es puro monte y culebra. Lo que se ve verde, carretera, verde y cielo, más nada. Imagínense en un lugar remoto, imagínense esa situación, esa necesidad. Aquí por lo menos usted para, ¿verdad? Aquí están hay carros, ¿verdad? Hay transporte, allá no. Allá en Caracas nosotros sacamos la mano y ya se para la camioneta, la que va para el Junquito, la que va para el Propatria o la que va para Katia. Allá no. Allá tienen que resguardar la gasolina y tienen que pagar la gasolina no sé cuántos dólares por litro para moverse, para mover la gente, para que la obra de Dios siga funcionando. No solamente para que la obra de Dios siga funcionando, sino en la vida personal de ese misionero, de esa pareja misionera, las necesidades que pudieran estar pasando. Bueno, gloria a Dios que hay bastante tierra y siembra, ¿verdad? Y Dios bendice la tierra y está la cosecha. Pero no tienen las mismas facilidades que nosotros podríamos tener acá. Pero hermanos, cuando nuestra ofrenda llega a Él, a ese misionero, no es un depósito bancario, es como si nosotros mismos estuviéramos allí pasando el frío, pasando las tribulaciones, pasando el hambre, pasando cualquier clase de necesidades, como orando, sufriendo el rechazo con Él y nos volvemos cómplices de su misión. O sea, hermano, usted no debe por dar, usted debe con el corazón, en convicción de que Dios va a cumplir la obra con ese dinero que usted está dando. Tenga esa convicción, tenga esa fe, esa confianza delante de Dios. Entonces hoy Dios nos pregunta, ¿con qué tribulación, con qué misión está la iglesia, Dios está aquí entrando en comunión a través de su ofrenda? Ahora, cuando usted va para un misionero, puede ser que esté fuera de la frontera, puede ser que esté por aquí en este sector o al interior del país. No, usted no está donando, no es donar. Usted, hermano, te estás delegándote a ti mismo, porque tú bien pudiste agarrar ese dinero para comprarte una hamburguesa, para salir con tu familia, ¿sí o no? Usted, hermano, usted se está delegando a usted mismo. Ese misionero se vuelve tu representante espiritual. Entonces, su lucha es tu lucha. Yo no sé cuántos misioneros Dios está aquí, está apoyando, pero debe ser una buena cantidad. Es lo que quiero decirte, hermano, que cada lucha que tiene cada misionero debería ser tu lucha. Debería ser tu lucha, debería ser mi lucha. O sea, no debería ser algo, bueno, sí, está pasando trabajo, bueno, que el Señor lo ayude. No debería dolernos. Deberíamos buscar la manera, pastor, ¿cómo puedo apoyar a tal persona? ¿Cómo puedo apoyar al pastor tal y tal? ¿Qué debo hacer? Mire, si ustedes leen 2 Corintios capítulo 8, usted se va a dar cuenta de esa iglesia que era pobre, pero era rico, porque querían dar al Señor, querían dar, no hallaban oportunidad para dar, ellos querían dar. De hecho, regañaron al apóstol Pablo, nosotros queremos dar. Y estaban pasando por tremenda situación económica. La iglesia de Filipo también. Entonces, la primera fue participar. Y otra cosa, hermano, cada vez que usted vea a un misionero dando un reporte, usted debería sentirse orgullosa, porque usted estuvo allí participando. Debería ser un gozo. Esa es mi parte. ¿Sí me entiende? Cuando usted ve que a lo mejor están haciendo la presentación y usted ve el fruto, bueno, el fruto de ese misionero es tu fruto. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, la primera verdad es que ellos participaron. Amén. Segunda verdad, la ofrenda como fragancia que llega al cielo. Vean conmigo el versículo 17 y 18, por favor.
versículo capítulo 4, versículo 17 y 18. ¿Estamos ahí? Y dice, no es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido ¿de quién? De Epafrodito lo que enviaste, que era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hay una palabra que me llamó la atención y es la palabra fruto. Fíjense en ese versículo 17, que dice, sino que busco el fruto. Esa palabra fruto en el griego es la palabra griega carpón, y esa palabra fruto significa, habla de, él usa ese lenguaje contable, o sea, es como una cuenta, es un libro de contabilidad, ¿verdad? No en lo terrenal, sino más bien en la cuenta del cielo. Cuando se habla de fruto, si usted ganó algo ayer y tuvo algún fruto, es una cuenta en el cielo. Eso significa fruto. Carpón es fruto, es una cuenta en el cielo. Cuando tú y yo crecemos en gracia, en esa madurez espiritual, es una cuenta en el cielo. Pero en este caso, hermanos, cuando nosotros nos damos y damos fruto, es una cuenta en el cielo. Cuando usted da, usted está abriendo una cuenta, ¿en dónde? En el cielo. Entonces, cada ofrenda dada en fe es una inversión que genera enormes dividendos en el cielo. Dividendos eternos. Ahora no me malentienda, hermanos, porque a veces pensamos que los dividendos eternos o las bendiciones de Dios se traducen en dólar, pago móvil, PayPal, bienes y todo esto. No se trata de plata. Se trata de protección, provisión, cuidado sobre tus hijos. ¿De cuánto Dios nos ha bendecido, hermanos? Nos ha bendecido de una manera tan tremenda. ¿Sí? ¿Cuántas veces nuestros números al mes están en rojo? ¿Sí o no? Pero por la gracia de Dios nos comimos una arepa. Ajá. Y si no te lo has comido, te la vas a comer más tarde. ¿Ah? Pero esa es la gracia y la misericordia de Dios. Pero lo que quiero decirte, estimado hermano, es que tenemos una cuenta en el cielo y cada ofrenda, vuelvo a repetir, es una inversión que genera tremendos dividendos eternos. Un fruto se acumula en nuestro nombre ante Dios. ¿Sabían ustedes que un día vamos a dar cuenta delante de Dios? Vean conmigo el versículo 18, por favor. Dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a quién? A Dios. Entonces, esa palabra olor fragante es la palabra griega osmen eudias, que significa, o es la misma expresión, ¿verdad?, que se utiliza en la Septuaginta, pero para describir que, por lo menos en el humo de los sacrificios en el Antiguo Testamento, que ascendía, ese humo agradaba a Dios. Recuerden, en la antigüedad, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se hacían sacrificios, cuando se ofrecía el holocausto y se encendía el fuego sobre el holocausto, ese era un humo agradable a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos, por lo menos en Éxodo 8:21 o Levítico 1:9, vayamos allá, no pierdan de vista Filipenses, Levítico 1:9. Levítico 1:9. ¿Sí están ahí? Levítico 1:9 dice de la siguiente manera: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará que, hermanos, arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor que grato para Jehová.
Entonces, Pablo lo que le estaba diciendo a los filipenses, estimados hermanos, es que la ofrenda monetaria de los filipenses huele igual a Dios que el sacrificio de un cordero en el altar. O sea, así sea un triste billete de 20 que salga de su bolsillo y usted sabe que es lo único que tiene y lo va a dar para Dios, es una ofrenda de olor grato cuando usted lo da. ¿En qué? En fe. Amén. Es un sacrificio acepto, es olor fragante, vuelvo a repetir, que es agradable a Dios. Y sacrificio acepto, ¿verdad? Hay una palabra griega, ¿verdad? Es un poquito complicada para decirlo, pero le voy a decir el significado. Habla de un sacrificio recibido y aprobado por Dios. Mi pregunta es, cuando llegue el momento de ofrendar, ¿tu sacrificio será aprobado por Dios? Porque una cosa es que tú des. El Señor Jesucristo se sentó ahí, ¿verdad?, cercano al arca y vio lo que estaban dando. Y algunos agarraban la bolsa y la tiraban así desde arriba para que sonara todo lo que estaba echando en el arca. Pero vio solamente a una sola señora que dio 2 blancas, que eso era todo lo que tenía. A lo mejor quizás lo único que vamos a meter en la charola de las ofrendas es nuestro corazón, y es todo lo que Dios quiere. Sacrificio acepto significa recibido y aprobado por Dios. Pero luego dice agradable a Dios. Volvemos a Filipenses, por favor. Volvamos a Filipenses. Olor fragante, número 1, sacrificio acepto, que es recibido y aprobado por Dios, y luego dice agradable a Dios. Agradable a Dios significa es que trae mucho placer a Dios. Eso es lo que significa. Trae mucho placer a Dios cuando usted está dando en fe para la obra de Dios. Es acepto a Dios y trae mucho placer. No solamente que Dios lo acepta, sino que le place, que le agrada. Y eso, hermanos, debería transformar, escúcheme bien, esto debería transformar nuestra manera de ofrendar, nuestra manera de dar nuestros diezmos y ofrendas, nuestra manera de cómo nosotros cumplimos nuestras promesas de fe. O sea, no es algo impuesto por el pastor Claudio, no es porque él quiere sacarle la plata a ustedes, no es un asunto de la iglesia, es un mandamiento de Dios, es más bien para que tú y yo entendamos que eso lo dice Dios en su palabra y es nuestra responsabilidad. Debería transformar nuestra manera de ofrendar. Cuando ofrendamos, vuelvo a repetir, no es una donación, es un acto de adoración. Hace rato, ¿verdad? Juan estaba adorando a Dios aquí, estábamos adorando a Dios. Adoramos a Dios en los cánticos, adoramos a Dios en la oración, adoramos a Dios escuchando el mensaje de su palabra. Pero adoramos a Dios, ¿sabes cómo? Rascándonos los bolsillos. ¿Sí o no? Yo no quiero ver, ¿verdad?, que hay algunos que tienen manos cortas, ¿verdad? Le dicen manos a cocodrilo, que no le llega al bolsillo. Pero eso es otro tema. Pero lo que quiero decirte, estimado hermano, es que esto, lo que estoy tratando de presentar en el día de hoy, debería transformar nuestra manera de dar para la obra de Dios. Esto, lo que aparte de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, aparte de la oración, aparte de los signos, el momento de orar es cuando se pase la charola. Es cuando se pase, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Eso mismo. ¿Sí? Debería cambiar nuestra manera de ver las cosas. Cuando un hermano que posiblemente, trabaje para una empresa, trabaje para el Estado y gana salario mínimo, y ese hermano separa una porción para la obra de Dios, ese billete, aunque
de muy baja denominación o muy pequeño que sea, al ser entregado, hermanos, en la charola o donde meten la ofrenda, eso para Dios se transforma en un incienso espiritual acepto por Dios, agradable a Dios. Amén. Deja de ser papel moneda. Usted echa el dinero ahí, deja de ser papel moneda. Y eso se va a convertir en adoración que asciende y que complace al mismísimo corazón de Dios. De eso se trata la ofrenda. Entonces, hemos hablado de la participación, pero también hemos hablado que la ofrenda es un olor fragante. Y vimos 3 puntos allí. Olor fragante, sacrificio acepto, y luego dice, agradable a Dios. Pero hay una tercera verdad, ¿sí? Hay una tercera verdad. La tercera verdad, hermanos, es que la ofrenda es un detonante de la provisión divina. La ofrenda es un detonante de la provisión divina. Quiero que vean conmigo el versículo 19. ¿Estamos ahí? ¿Lo leemos juntos? Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí vemos una gran promesa. Ahí Dios dice, mi Dios pues suplirá. Esa palabra suplir en el griego significa plerosei. ¿Qué significa eso? Viene del plero, no significa simplemente dar. Plero significa llenar todo. Dios lo llena todo al tope, completa lo que falta, suple abundantemente. Eso es lo que significa, la palabra suplir. Él va a suplir, Dios va a suplir lo que falte. Y luego dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, hablando de esa necesidad. ¿Sí? Hablando de esa necesidad, no está hablando de nuestros deseos o nuestros gustos o nuestros lujos, no. Está hablando, hermanos, que Dios dice, hablando de esas necesidades, Dios conoce la diferencia. Dios sabe cuál es tu necesidad, hermano, hermana. Aquí hay muchos padres que han tenido que dar todo por sus hijos, y si es posible ellos no comen. ¿Sí o no? Pero el asunto es que Dios sabe cuál es tu necesidad. No te estoy diciendo que des y verdad y que Dios no te estoy hablando de un mensaje de prosperidad. Te estoy hablando de que tengamos convicción de que cuando nosotros damos para la obra de Dios, Dios se encarga de nuestra necesidad. Aunque tú das el billete, no das el billete por lástima, es que yo no sé si, no confía en Dios, Dios suplirá. Amén. No, Señor, haz tu obra con este billete, que sea algo grato delante de ti, y aunque yo tenga muchas necesidades, yo sé que tú suplirás. ¿Sí o no? Y es así, Dios ha bendecido mi vida de una manera espectacular, hermanos. Cuando yo entendí esto, he visto la mano de Dios en muchas áreas. En muchas áreas. Entonces, ahí dice, ¿cómo nos va a suplir? Dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y mira, miren dónde viene la fuente. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, es conforme a sus riquezas. Es conforme a sus riquezas. Hermano, no conforme al precio del dólar, el dólar today, el dólar Binance, el dólar BCB, el dólar, no sé. Hay tantos precios del dólar, ¿sí o no? Dios no te va a decir conforme al precio del dólar, hermanos. Al precio del dólar paralelo, ni al presupuesto nacional,
ni a la inflación. Yo creo, estimados hermanos, que la métrica de Dios es sus propias riquezas inmensurables manifestadas en gloria. Tenemos un Dios que el Señor le dijo a Moisés cuando él estaba dando el mandamiento a Moisés. Él le dijo, Moisés estaba preocupado y le dijo, ajá, y si me preguntan quién eres, y él dijo, ¿qué digo yo? Si me preguntan quién eres, quién me mandó, dile que el que te mandó es el yo soy. ¿Y sabe qué significa yo soy? El autoexistente. Dios no depende de nadie. Es lo que teológicamente le llama aseidad de Dios, pero Él no depende de nadie. Nosotros sí dependemos de Él. Todos deberíamos depender de Él. Por cierto, no dependas de tus capacidades, de tu intelecto, no dependas de tu gran inteligencia, de tu gran capacidad. Hermano, confía en Dios. Cree que Él va a ayudar, Él va a proveer. Él dice, ¿verdad?, que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Saben? Hay algo que se me saltó y me disculpan, ¿verdad? Porque estoy tratando de tratando de explicar cada parte. Pero esa palabra que comienza diciendo mi Dios, pues, al inicio, esa promesa no es independiente, es la consecuencia directa de lo anterior. ¿Cuál es la consecuencia directa de lo anterior? Bueno, como ustedes suplieron mi necesidad, como lo fragrante, pues, ¿sí me entiende? Pues, por lo tanto, o sea, como resultado, o sea, si nosotros leemos el versículo 19 y dice, mi Dios, pues, o sea, el resultado de lo que ellos habían hecho con el apóstol Pablo, de que Epafrodito casi perdía la vida llevándole la ofrenda. ¿Sí me entiende? Ellos se entregaron. Entonces ahí está diciendo ese pues, como resultado, mi Dios, que dice, suplirá la suya. ¿Sí? Y hay una ley espiritual de dar y recibir. Si tú das, recibes. Eso es una ley puesta en marcha por el mismo Dios. Entonces la ofrenda dada en adoración activa ese mecanismo de la provisión de Dios. Ahora, en esta economía, hermanos, donde a veces vemos que el bolívar como que se está evaporando, sí, se está evaporando, el salario no alcanza. Hermano, yo creo que esta debería ser nuestra promesa, debería ser nuestro ancla. Mi Dios pues suplirá. Recuerda que suplir es que Dios lo llena todo lo que falte, todo. ¿Sí? Dios no dice supliré conforme al dólar. Supliré conforme a como te paga tu jefe. Uy, no, Dios mío. ¿Sí? No dice conforme a qué, hermanos, a sus riquezas en gloria. Entonces, cuando damos fielmente en lo poco que tienes o que tenemos, amén, entonces estamos cambiando del sistema económico. ¿Tú estás preocupado por el sistema económico? Aquí somos peregrinos. Pero nuestra ciudadanía, hermanos, es ¿qué? Celestial. Pero pastor, pega, sí, yo sé que pega, pero confiemos en un Dios maravilloso. Mi Dios pues suplirá. Entonces, confíe en el sistema económico de Dios y deje de depender de la economía venezolana, deje de depender, hermanos, de cualquier otra cosa o de cualquier otro gobierno y conéctese a la economía de Dios. ¿Sí? A la economía del reino de Dios, cuyas reservas son infinitas, inmensurables. No das de tu pobreza, sino das desde la fe en su riqueza. Entonces, para terminar, ya puede pellizcar que está a su lado, que se está durmiendo, ¿verdad? Ya hemos visto el modelo de la iglesia en Filipos, ¿sí?
Hemos visto una iglesia pobre en recursos, pero rica en esa comunión, en ese querer participar, en ese querer dar a la obra. Bueno, entendió que sus ofrendas eran compañerismo en el sufrimiento, participaba, era una adoración al cielo, quiere decir que era fragancia. ¿Y qué significaba fragancia? Olor grato. Era acepto, la ofrenda era acepta delante de Dios. Y que había una fe en la provisión. Ellos confiaban en la promesa de Dios. Yo creo que hoy Dios nos llama a ser una iglesia. Esa iglesia que confía. No en el sistema económico del país, sino en la economía de Dios. Entonces yo creo que la misión hasta lo último de la tierra no debería detenerse por la hiperinflación que sufre nuestro país. No, hermanos, se sostiene con el sacrificio de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Si usted es un hijo de Dios, es un santo. ¿Sí? Los santos que creemos que Dios huele el aroma de sus ofrendas y responde con esa provisión sobrenatural. Entonces, quisiera compartir más cosas, pero creo que el tiempo ya se me ha terminado. Y bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque sé que eres el dueño de todo, el dueño del oro y la plata. Gracias, Señor, porque aunque nuestros recursos escasean en el día de hoy en nuestras manos, tú nos has dado una promesa maravillosa. Tú suplirás todo lo que falte conforme a tus riquezas. Primeramente, mi Dios, te entregamos nuestro corazón. Ayuda a esta hermosa iglesia a entregar el suyo, a que puedan participar en la tribulación en la tierra, a tomar esta ofrenda, aunque sea por muy pequeña que sea de grato olor, agradable, acepto delante de ti. Ruego que bendigas lo que hemos hablado en el día de hoy en nuestros corazones. Sella tu verdad en nuestro corazón. Y permítenos meditar en lo que hemos hablado en el día de hoy. No dar, no dar por donación, no dar por alguna tristeza, no, es dar por gozo, dar con gozo, con convicción de que somos copartícipe de la obra. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Bendice de una manera muy especial a esta tu iglesia, y estas cosas te las pido, rogando tu bendición el resto del servicio, en el nombre de Jesús, tu amado Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga.